Bueno, ¿sí nos escuchamos? La que sigue. Gracias. Bueno, ahora tenemos que, pues cuando normalmente se inicia el tipo 1, normalmente se inicia, no tiene muchos síntomas. Más que la persona dice, pues no tengo mucha sed, tengo mucho apetito, quiero ir mucho al baño. Pero ¿qué es lo que sucede? Después, ya cuando la glucosa está exageradamente dentro del torrente sanguíneo, entonces se van a acentuar esos síntomas. Ahora sí van a estar más fuertes. La poliuria, que es justamente eso, muchas ganas de ir al baño porque hay mucha retención de orina. La polidixia, ¿sí? Que también nos va a dar muchísima sed, que significa mucha sed. La polifagia, que queremos comer a cada ratito porque, y la pérdida de peso. Y en todo momento se siente fatigada la persona, empieza a haber algunos trastornos emocionales, lo que ya se va agregando. ¿Por qué? Porque la glucosa, líderes, la glucosa se empieza a ir al cerebro, empieza a alterar toda esa cuestión del sistema nervioso y empieza a haber algunos trastornos emocionales. Así también, ustedes lo saben, que la depresión, cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Tienes un problema de diabetes, ¿qué es lo que sucede? Te derrumbas, ¿no? O sea, te derrumbas cuando una gente dice, tiene diabetes. Entonces, eso también influye mucho en esa cuestión, ese trastorno emocional que se va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos a la diabetes como el cáncer, los vemos como un fantasma terrible que va a terminar con muchas cuestiones, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso hay situaciones emocionales, cambios en la conducta escolar. ¿Por qué? Porque el niño ya no es el mismo, el joven ya no es el mismo. Debe tener ciertos cuidados, tanto en la alimentación, ¿verdad? Como en el descanso. Entonces, y el saber que a temprana edad tenga una enfermedad de ese tipo, pues sí lo preocupa. Entonces empieza a haber situaciones en la conducta escolar y a veces se empieza a ser más susceptible a algunas infecciones, ¿sí? Inmediatamente empieza a haber infecciones por hongos, infecciones por virus. ¿Por qué? Porque las defensas empiezan a bajar las defensas. Entonces se vienen con eso más complicaciones todavía si no se atiende, si no disminuye todas las características que ya decíamos de cuidar la alimentación, el ejercicio, esa alimentación equilibrada, y empieza a haber alguna cuestión de cetoacidosis diabética. ¿Qué es eso? Pues cuando la glucosa está muy elevada, ¿sí? Entonces empieza esa oxidación y empieza otra cuestión muy grave que es cetoacidosis, y que también lo vamos a estar comentando porque eso a veces desafortunadamente cuando avanza recae en la muerte, ¿sí? También llega a haber un estado, ¿sí? Un estado hiperosmolar. ¿Qué quiere decir? Donde las células empiezan a tener ciertas, ¿cómo le llamaremos? Ciertas atracciones, ciertas situaciones de salud, se empiezan a descomponer, empiezan a dañarse y empieza a cambiar lo que es su núcleo, su endotelio, empiezan a trastornarse toda esa parte osmolar de la célula. Y ahí es cuando se empiezan a dañar, ¿sí? A otra cuestión, la hipoglucemia. Eso quiere decir que la persona inmediatamente empieza a tener problemas de esa parte de la glicemia. El nivel sistémico glicémico de azúcar empieza a disminuir. Y la persona dice, es que necesito comer algo dulce porque siento que no puedo, me siento que me desmayo, ¿sí? Esa es la parte de la hipoglucemia. Empiezan todos estos trastornos a generarse en lo que es esta parte de la fase clínica, en lo que es la diabetes tipo 1. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, hasta aquí, esta es la parte del diabetes 1 en los jóvenes. Mucha diferencia con las características clínicas de la diabetes 2. Entonces, ahorita ya aprendimos a diferenciar, líderes, que existe el diabetes tipo 1 o juvenil y la característica que tiene, ¿sí? Y que se genera justamente, es genético, y que absolutamente elimina las células beta y no permite la cuestión de insulina. No hay insulina en el organismo y se tiene que aplicar, ¿sale? Entonces, ahora tenemos el diabetes tipo 2. El diabetes tipo 2 normalmente, esa es una de las cuestiones también llamada diabetes del adulto, diabetes mellitus. Bueno, la otra es diabetes mellitus tipo 1 y este es diabetes de mellitus tipo 2 o diabetes del adulto. Normalmente lo asociamos, como ustedes ven en el esquema aquí, lo asociamos con alguna situación de obesidad, con alguna situación, miren qué refresco trae tan sabroso este personaje en su mano, ¿verdad?
y desafortunadamente su situación, pues ahora sí que de obesidad, perdón por la palabra, no le permite, ¿verdad?, tener una agradable salud, y aún así todavía es el sedentarismo que también no favorece. Entonces, esos son los rasgos principales que se generan en esta cuestión de la diabetes mellitus. Aún así también existe un factor hereditario, genético, que está ahí latente, pero también esta diabetes es más adquirida que hereditaria, como la tipo 1, esta es más adquirida y se adquiere justamente, pues ahora sí que, como decíamos, por lo que son los hábitos higiénico-dietéticos, por las cuestiones de obesidad, ¿sí? Porque no nos cuidamos, porque no descansamos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que la producción de insulina se genera un poquito más lento, y a nivel periférico, los tejidos de la glucosa, ¿sí?, empiezan a tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La insulina se produce, sí se produce. Sí se produce la insulina en el páncreas. En este caso de diabetes tipo 2, sí se produce. Pero como la persona tiene un problema de obesidad, está consumiendo demasiados azúcares, no tiene una dieta equilibrada, entonces se está elevando drásticamente su glucosa. Y va a llegar un momento en que la insulina, que está dentro de las células beta, que está secretándose normalmente del páncreas, truena y dice, no, es que no es posible acarrear tanta glucosa a las células. Si nos explicamos, entonces está acarreando, así como vimos la imagen de la llavecita, la insulina está por guardando glucosa, pero el tipo pues no para de consumir, ¿verdad?, alimentos que le pueden estar generando. Llega un momento en que las células definitivamente truenan y se convierte en esa resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no hace caso, ya así como que hay una glucosa, va y la mete. Entonces, por eso uno dice, hay que tener mucho cuidado con los azúcares, con las grasas, con esto, con los problemitas de obesidad, porque eso nos va a generar una cuestión de diabetes, ¿sí? Entonces, ese es diabetes tipo 2. Entonces, decimos, bueno, ¿tienes herencia de la diabetes? No, que sí, que tu mamá, tu papá tuvo diabetes, que tu abuelo, que si es tu papá 50%, que si es tu mamá 100%, si son los dos. Si es uno de los dos, es 50% de posibilidades que la tengas. Si es tu abuelo, es un 25% de posibilidades que la tengas. Entonces, sí existe un factor genético, pero también existe un factor higiénico-dietético en este tipo de diabetes. Ahora, ¿qué sucede? Algunos fármacos también la van a predisponer. Hay pacientes que se encuentran expuestos mucho a la cuestión de los corticosteroides. Entonces, los corticosteroides también nos generan alteración pancreática. Y ese mismo corticosteroide, al generar una alteración pancreática, también nos va a originar, pues ahora sí que cuestiones de las células beta también. Y empieza otra vez el ciclo vicioso de volver a alterar, de que las células beta no generan insulina y aparte hay resistencia a la insulina. Entonces, empiezan las complicaciones en la cuestión del diabetes tipo 2, ¿sí? Ahora, esa cuestión de los corticosteroides, siempre nos han dicho, bueno, nosotros como médicos, y también al paciente, ¿verdad? A ustedes varias veces les han dicho, no hay que tomar tanto corticosteroide porque puede generar algún trastorno del páncreas, de algunos órganos, de algunas hormonas. Y eso es lo que sucede. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos una de las cuestiones. Yo les decía hace un ratito que se parecen mucho los síntomas y signos al tipo 2, ¿verdad? Y justamente ahí está. Pues ahí está la poliuria, que es una orina excesiva, a cada ratito la persona quiere ir al baño. Polidipsia, tienen muchísima sed, por ahí les pongo los términos. No es un término que normalmente utilicemos, polidipsia, polifagia, no es un término, pero es importante a veces conocerlo, porque de pronto nos dicen, ¿sabes qué? Que traes una situación de polifagia, y todos, ¿qué es eso, no? Entonces, justamente es que tienes un aumento excesivo en el apetito, quieres comer demasiado. Entonces, es la famosa triada que nos dicen, la famosa triada de diabetes. ¿Cuál es la famosa triada? Pues es eso, tomar mucha agua, orinar mucho y comer mucho. Y en resumidas cuentas, pues es la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Es la famosa triada que nos presenta en nuestros síntomas. Entonces,
cuando la próxima vez uno de nuestros, pues clientes, le podemos llamar clientes, o de nuestras gentes a quienes invitemos a consumir el Inmunocal, nos digan, es que creo que tengo diabetes porque tengo esto, y nos mencionan la triada. También tienen pérdida de peso, a pesar de que comen mucho igual que en el tipo 1, están delgados. Pero fíjense, dirán, bueno, doctora, pero en un principio estaban gordos, sí, en un principio tenían obesidad, perdón por la expresión, tenían obesidad, pero ¿qué es lo que sucedió? Pues cuando adquirieron ya el problemita de diabetes y se fue complicando, empezaron a tener pérdida de peso. Y es lo que llama mucho la atención, ¿saben? En este tipo de pacientes, porque normalmente dice, bueno, es que yo tenía 80, 90 kilos y ¿saben qué? De pronto en este mes empecé a bajar que 5 kilos, que 2 kilos, y empiezan a notar que están perdiendo peso. Y eso es un signo de alarma, sobre todo en personas con esas características, que hace que se realicen algunos estudios. Entonces ahí es cuando observan que sí tienen una situación de la glucosa, de diabetes. Bueno, se fatigan, se cansan demasiado, y una de las cuestiones, ¿saben? Que empieza a haber un problemitas en la agudeza visual. ¿Por qué? Porque justamente la glucosa empieza a dañar los órganos sistémicos. Los órganos empieza a cambiar, por ejemplo, la ceguera, ¿verdad? Empieza a destruir. Ahí tenemos en el esquema, si ustedes lo observan en el esquema, empiezan a generar problemas de insuficiencia cardíaca, porque justamente la glucosa va a ir destruyendo el endotelio, o sea, la capita que tiene en lo que son las. Hagan de cuenta las arterias como una manguerita y la empieza a rasgar por dentro. Entonces empieza la resistencia de los vasitos y se truena. El corazón empieza a tener insuficiencia cardíaca, no irriga suficiente. Puede haber también derrames cerebrales. ¿Por qué? Porque lo que son los vasitos, como están delgados, empiezan a rasgarse, y entonces puede haber alguna situación de ese tipo, de un derrame, ¿sí? De un derrame cerebral, ¿sí? Donde también se genera. Otra de las cosas, insuficiencia renal. Insuficiencia renal porque también se va la glucosa, genera agregación plaquetaria, que vamos a comentar ahorita adelante, y esa misma agregación plaquetaria va originando que también se disminuya lo que es el endotelio de los vasitos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso para que nos ubiquemos dónde. Y pues todo esto, líderes, nos lleva, lo hemos escuchado, a la amputación, a veces amputaciones parciales, sobre todo de los pies, ¿verdad? Porque empieza la cuestión de la gangrena, empieza la cuestión de la irrigación, empieza a dañar lo que es el sistema nervioso, y la sensibilidad del sistema nervioso origina que a veces nuestra sensibilidad de los nervios inferiores, sobre todo, no sintamos. Hay personas que pueden estar dañadas, tener una espina ahí en su pie y ni cuenta se dan, no sienten el dolor, no tienen dolor. ¿Saben cuándo se dan cuenta? Cuando ya hay una lesión, cuando ya hay una úlcera, y ahí es cuando empiezan a notar, ¿sí? O simplemente hay una úlcera y no duele mucho, pero ya está grande la llaga y ahí está. Entonces, genera situaciones sistémicas. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, que esa parte de la diabetes 1, pues es la forma más común, que el cuerpo, igual, ya lo decíamos, ya no vamos a redundar, no produce suficiente insulina, y las células, pues por tanto, no hacen uso de esa insulina. Esto se le conoce como resistencia a la insulina, que es lo que ya decíamos, le meten tanta glucosa al cuerpo y que el páncreas genera tanta insulina que llega un momento en que dice la insulina, ya me cansé, y genera resistencia a la insulina. Ya me cansé de estar metiendo glucosa tanto a la célula y hasta ahí. Entonces empieza a dejar que la insulina ande por todos lados y una poquita la empieza a guardar. Eso es resistencia a la insulina. Entonces, con el tiempo, el páncreas se va cansando y ya no mantiene ese ritmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya la insulina no se puede producir suficientemente, la glucosa se empieza a generar, a estar fuera de las células. Entonces, la diabetes tipo 2 se trata así. ¿Cómo se trata? Generando algunos cambios en los estilos de vida, se dan medicamentos orales y se da insulina, ¿verdad? Para ayudar a la insulina, que ya no aguanta la recarga de tanto carbohidrato, de tanta glucosa que está, porque dices que ya me cansé, es demasiado lo que se está consumiendo y lo que yo genero no es suficiente. Entonces, el paciente necesita meter también aparte insulina,
tratamientos orales y empezar a cambiar sus hábitos de vida y ejercicio. La que sigue, por favor. Bueno, miren, este esquemita está muy bonito. Está muy bonito porque ahí más o menos nos explica un poquito, ¿verdad? Cómo es que el organismo va a ir generando esa parte. Si ustedes observan, ¿sí? Ahí tenemos las tres niveles de glucosa, con una glucosa de 70, ¿sí? De 70 a 100, que es normal, de 100 a 101, que posiblemente ahí en el esquemita de arriba donde están los glóbulos rojos, los rojitos, de 101 a 120, donde ya nos está diciendo que aguas porque ya no, los niveles de glucosa ya no están normales, ya empieza a haber situaciones. Y finalmente, 126, donde estamos diciendo, pues ya hay una cuestión ahí de diabetes. Entonces, ¿por qué se genera todo esto? Justamente porque la glucosa se acumula en la sangre, se empieza a acumular en la sangre, como decíamos, ya no se guarda dentro de las células, se empieza a acumular, las células empiezan a quedar sin energía, y la glucosa suelta que anda por ahí empieza a dañar riñón, sistema nervioso y corazón. Empieza a dañar toda esa parte, ¿sí? Entonces se empiezan a generar las complicaciones cardiovasculares, alguna cuestión de amputación, daños neurológicos, enfermedades renales y ceguera, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, que ya la glucosa no está dentro de la célula, anda por fuera y eso es lo que nos está dañando. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una diabetes, pero muy sencilla, ¿verdad? Que es la famosa diabetes gestacional. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es una de tercera clasificación. Esto rápidamente lo vamos a comentar. La diabetes gestacional normalmente se produce, ¿verdad? En el segundo o en el tercer trimestre de embarazo. Se da en personas que no padecen diabetes, no tienen antecedente, no tienen problemas de obesidad, con o sin obesidad, o sea, es indiferente la situación y se debe a factores, a veces la obesidad, o a veces a genética, o a veces a la cuestión hormonal, o sea, es idiopática, no tiene una razón de ser, simplemente por el hecho del embarazo, que va a desencadenar algunas hormonas fetales. Esas hormonas fetales provocan un poquito de aumento de la glucosa en sangre. No todas las señoras que padecen o que tienen diabetes gestacional se van a quedar con la diabetes, no. En cuanto termine el embarazo, normalmente las hormonas, ¿verdad?, fetales van a ir disminuyendo, ya no va a haber un producto ahí, entonces disminuye todo eso y la glucosa vuelve a sus límites normales. No así cuando, por ejemplo, la persona que está embarazada sí tiene un antecedente de diabetes o si tiene un antecedente higiénico dietético y puede cursar con el diabetes durante el embarazo, pero aún así todavía no cuida su situación higiénico dietético, como lo que es el sobrepeso. Entonces, eso sí pueden cursar, si ya tenían la cuestión hereditaria, si ya tenían la obesidad, pueden quedarse con ese diabetes. Por eso normalmente cuando una persona tiene antecedentes de diabetes y se va a embarazar, uno le pide, por favor, necesitan bajar su peso, tener un peso adecuado, ¿sí? Y la higiene, o sea, el dietética, el equilibrio alimenticio, para que no tengamos complicaciones de esto. Entonces, esa es la tercera clasificación, que es la diabetes gestacional. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, miren, líderes, tenemos una cuestión muy importante, ¿verdad? Y que muchos de nosotros ya lo hemos constatado, ya lo hemos verificado, que afortunadamente ahorita en lo que nos explicaban, ¿verdad? Los expertos ahorita en el video que nos presentaron, ¿verdad? Nos decían que justamente el glutatión ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque favorece la mejora de las células. Ese favorece todo, lo sabemos exactamente, que el glutatión, ¿sí? Genera lo que es un buen desarrollo, una desinflamación de las células, regeneración celular, nos aumenta lo que son los anticuerpos, ¿verdad? El sistema inmunológico. Entonces, cuando se aumenta el sistema inmunológico, cuando se regenera la célula, cuando se eliminan radicales libres, cuando se eliminan toxinas, ¿qué es lo que nos ayuda el glutatión? Nos ayuda a mejorar toda esa rama de situaciones que ya estábamos mencionando en el diabetes. Porque cuando alguien nos pregunta, bueno, el inmunocal, ¿a mí me sirve para el diabetes? Y nosotros nos quedamos, sí le sirve, pero
¿A qué nivel o cómo? Bueno, pues justamente como ya veíamos anteriormente en las diapositivas, lo que está sucediendo es una anomalía del páncreas. Entonces, si el páncreas está teniendo anomalías, está teniendo inflamación, está teniendo oxidaciones, está teniendo el exceso de radicales, ¿verdad? Que están generando alteraciones. El glutatión, sabemos, el solo glutatión se utiliza justamente, bueno, no se utiliza, se genera dentro del organismo y favorece. Ustedes saben que una célula sin glutatión muere. Una célula sin glutatión empieza a enfermarse. Una célula sin glutatión se empieza a inflamar. Entonces, nosotros tenemos la dicha, ¿verdad? Quienes estamos en esta compañía, de poder contar, ahora sí que como lo mostramos en la imagen, con el inmunocal. El inmunocal es un donador de cisteína y la cisteína, ustedes saben, justamente dentro del organismo, al unirse con el ácido glutámico, con la glicina, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar esa molécula, ¿sí? Esa molécula de glutatión que nos va a ayudar, la que sigue, por favor, a favorecer muchas de las cuestiones, ¿verdad?, de salud que nosotros pudiéramos estar manejando. Entonces, el glutatión en la diabetes, ¿cómo nos va a servir? Aquí lo estamos enumerando como ustedes están viendo. El glutatión en la diabetes nos ayuda a tener justamente un sistema inmunológico como adecuado, ¿verdad? Un sistema inmunológico adecuado contra las infecciones. ¿Por qué? Porque una persona que padece de diabetes normalmente es muy propensa a padecer infecciones virales, micóticas. Entonces, el glutatión sube lo que es los mecanismos de defensas, también disminuye el aumento plaquetario porque obviamente que hay lesiones en los vasos, la glucosa está lesionando, todo eso, hay lesiones en los vasos. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que las plaquetas empiezan a producir muchas plaquetas y se empiezan a agregar. Y la agregación de plaquetas también nos da otro tipo de enfermedades. Pues fíjense que el glutatión ayuda a disminuir esa agregación plaquetaria. Y eso ayuda a prevenir las cuestiones vasculares, ¿sí? Como cuáles, la retinopatía del ojo, la aterosclerosis, ¿verdad? Que son problemas también igual en lo que son todas las cuestiones de los vasitos sanguíneos, nefropatías, que son situaciones en el riñón, y neuropatías, que es a nivel del sistema nervioso, como decíamos. Bueno, de esta manera, el glutatión ayuda combatiendo infecciones bacteriológicas, infección de hongos y mejorando las cuestiones de ese tipo vascular. Sí, ayuda a regenerar la célula. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos otra cuestión rápidamente, que ustedes ya lo saben, que el sistema, ahora sí que el sistema inmune ayuda mucho el glutatión a subir esa parte del sistema inmune, ayuda a mejorar el endurecimiento de las arterias. En la falla renal, sobre todo cuando hay una cuestión de diabetes, nivel renal, los vasitos, los glomérulos, pues así llamarlo, se endurecen. Y eso genera que no haya un buen filtrado. Pues fíjense la maravilla. El inmunocal justamente ayuda en esa falla renal y va a evitar a veces esa retinopatía. Yo creo que ustedes ya en la experiencia, quienes ya han ofrecido, han trabajado el inmunocal con varios pacientes que tienen diabetes, dichosamente les han dicho que han mejorado su cuestión visual, ¿verdad? Les han dicho, ¿saben qué? Yo estaba empezando a tener pues cuestiones de la vista por la cuestión de la diabetes y ya empieza a enfocar un poquito mejor. Sucede que a veces está muy tensos lo que son los vasitos y entonces lo que es el glutatión empieza a disminuir esa tensión, a jalar las plaquetas y a disminuir. Entonces eso permite que empiece a haber mayor circulación sanguínea y ya la cuestión vascular no está tan comprometida. Bueno, ahora les comento que por tanto, hay otra cuestión muy importante que aquí la mostramos en la diapositiva. Curiosamente, nosotros el glutatión lo empezamos a bajar a medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, el glutatión empieza a disminuir. Pues en las personas diabéticas, una de las características que se ha descubierto en investigaciones que se han realizado, normalmente tienen un nivel mucho más bajo de glutatión. Tienen todavía más bajo el glutatión. Por eso es que sus complicaciones van más allá.
¿sí? Entonces, esos bajos niveles de glutatión son muy importantes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando está bajo el glutatión, obviamente la insulina, aparte de que ya hay una cuestión de las células del páncreas, aparte se empieza a alterar la insulina si no hay glutatión. Entonces, esa característica es muy importante en las personas diabéticas, no tienen suficiente glutatión y eso lleva a complicar todavía más. Entonces, el daño endotelial produce cuantificación plaquetaria. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, el daño endotelial, o sea, ya lo hemos repetido varias veces, las arterias, ¿sí? Las arterias, las venitas tienen sus capas y a nivel de las capas que están dentro de esas, empieza a destruir el endotelio, la capita. Entonces empieza a haber un daño endotelial y obviamente que el organismo responde generando plaquetas para tapar esa herida que está ahí. Entonces se genera una agregación plaquetaria. La que sigue, por favor. Y eso nos da otras situaciones de salud. ¿Cómo ven, líderes? O sea, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cómo utilizo pues el glutatión? ¿Cómo me va a servir? Si me preguntan, ¿qué les voy a decir? Pues justamente esto que estamos diciendo, que te ayuda a combatir el daño oxidativo que se genera cuando obviamente hay un estrés de la célula. Y el estrés de la célula, pues en este caso de lo que es el diabetes, la célula empieza a estresarse porque, ya lo hemos comentado, no tiene suficiente glucosa, que es un nutrimento. Entonces la célula se empieza a estresar porque la glucosa, en lugar de que la insulina la meta ahí adentro, la trae por fuera y la glucosa está estresada porque no tiene nutrimento. Entonces, el glutatión ayuda a combatir esa parte de ese daño oxidativo de la célula, le empieza a brindar mayor cuestión de apoyo inmunitario, ¿verdad? Porque como no hay, el sistema inmunológico está muy bajo, entonces esas personas tienden a infectarse fácilmente. Entonces, al tomar glutatión, una persona con diabetes empieza a estabilizar su sistema inmunológico y por tanto empieza a disminuir las infecciones virales y micóticas que ya comentábamos. ¿Qué otra cosa? Disminuye la agregación plaquetaria, prevención, o sea, previene algunas cuestiones vasculares, como lo que ya decíamos, retinopatías, ¿verdad? Nefropatías, aterosclerosis, derrame cerebral, todo eso lo empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la cuestión plaquetaria y lo que es la lesión tisular o del tejido de los vasitos, lo empieza a remediar, si me disculpan por la expresión, a remediar, a mejorarlo, a desinflamarlo, ¿sí? Entonces, eso evita esas famosas complicaciones que todos sabemos que se da en lo que es el diabetes. Aparte, el glutatión, pues obviamente es un alimento del sistema inmunológico y eso no lo dice la compañía de Immunotec, eso lo dice todo el mundo que investiga lo que es el glutatión, ¿sí? Aparte, apoya al sistema circulatorio. Otra de las cuestiones muy importantes y que sucede en los diabéticos, que mejora la anemia. O sea, empieza a generar, al desinflamar y al regenerar la célula, empieza a permitir que también a nivel hemático, a nivel donde se generan los glóbulos rojos, se empiezan a producir más cantidad de glóbulos rojos y eso hace que se mejore sustancialmente la anemia. Por tanto, también genera una cuestión de regeneración celular. O sea, todos estos aspectos son muy importantes a partir de glutatión. Llámese como se llame la cajita que lo contiene, ¿verdad? Porque si es una cisteína, la que va a generarse para poder trabajar y acelerar el glutatión, eso ya es maravilloso. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, pues aquí estamos observando, ¿verdad? Que el daño circulatorio, lo que ya decíamos, pues sí contribuye grandemente a las complicaciones del diabetes, casi siempre, porque se va al endotelio, porque adelgaza el endotelio de los vasitos, porque agrega plaquetas, porque empieza a eliminar la glucosa por fuera y hace un relajo a nivel circulatorio. Y esto mismo hace que se vengan las complicaciones, pero ¿qué es lo que nos ayuda el glutatión? El glutatión ayuda a combatir todo este daño oxidativo y por tanto va a ayudar a que se mejoren las situaciones, ¿verdad? Ahí tenemos algún esquema, ¿verdad? De lo que son las diabetes y sus complicaciones y que también ayudan en la cuestión del sistema inmunológico. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Que en conclusión es muy importante, líderes, nosotros, ahora sí que tomar el inmunocal, invitar a las personas que consuman el inmunocal,
porque este es un fabuloso donador de cisteína, y la cisteína, ¿verdad?, nos ayuda junto con los otros elementos a generar el glutatión. Y pues sabemos que justamente el glutatión favorece el sistema inmune, ¿sí? Y evita complicaciones en una persona con diabetes. También mejora la producción de insulina, como cuando desinflama, cuando regenera lo que es las células pancreáticas que se están autodestruyendo, ¿sí? También mejora la cuestión de la glucosa, y la eliminación de la glucosa ayuda a que esa llavecita de la insulina, que si ya no la puedo abrir, ayuda nuevamente a poder empezar a recanalizar lo que es la glucosa, ¿sí? Ayuda a evitar el daño renal en los diabéticos. ¿Cómo? Disminuyendo lo que es la agregación plaquetaria que decíamos, que elimina todas esas plaquetas, limpia por dentro, la desinflama, entonces evita que empiece a haber algún daño renal, ¿sí? Lo evita. También mejora algunos problemas de la vista, porque ya decíamos desde hace un rato que también los vasitos... me venía a preguntarte, a corroborar el dato. Y veo que hay Proporciona espacio energía, adelante. y pues igual mejora la calidad de vida, y es excelente para pie diabético. ¿Cómo? Ya nuestros doctores de la empresa nos lo han hecho saber, ¿verdad? Que se puede hacer cierta pastita con poquita agua, y la colocamos en la herida del pie diabético, y también ayuda a generar curación, empieza la cicatrización, ¿verdad? Con eso se puede preparar y se puede ir colocando. Bueno, esa es la parte, líderes, que queríamos compartir. La que sigue, por favor. Que queríamos compartir la importancia de tomar el Inmunocal en esta parte de la diabetes, ¿verdad? Bueno, pues ustedes saben, ¿verdad? Hasta aquí ahorita, esto es parte de mi intervención con ustedes. No sé, Daniela, líderes, ¿alguna duda, algún comentario, algo que podamos agregar? Nos va a ayudar a todos, alguien que quiera agregarnos, alguien que quiera comentar. Nos va a ayudar a todos a retroalimentar este conocimiento que vamos adquiriendo, porque sobre la marcha estamos aprendiendo, estamos conociendo, a saber qué es lo que nosotros estamos trabajando en la compañía, a entender cómo es que se utiliza, pero primero, obviamente, no somos expertos. Decía una señorita en un Zoom pasado, en un entrenamiento pasado, no necesitamos ser gente del área de la salud para conocer esto, basta con que leamos, con que revisemos y poder entender más o menos de qué se trata ese problema que nos están mencionando, y poder saber qué utilizar, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones de posología, pues nosotros aquí lo vamos a englobar, esta enfermedad, como en enfermedades crónico-degenerativas. Si ustedes pueden estar observando, ¿verdad? En el último rengloncito, el último, enfermedades crónico-degenerativas, ¿cómo lo vamos a utilizar? Ahí está el cuadrito, la posología, porque generalmente ustedes saben que está el A, B y C, que es la posología, que son los recuadros donde nos indican qué dar en cada momento. Y por ejemplo, aquí lo colocamos en enfermos crónico-degenerativos, y pues aquí nos explica claramente que podríamos dar, ¿verdad? Si ustedes lo observan, por la mañana un regular, ¿sí? Un regular, luego tenemos por 3 días un regular, luego otros 3 días, ¿sí? Un platino, un regular, y luego por los siguientes 2 a 3 meses, un regular más un platino a mediodía, perdón, por la mañana en ayunas, un regular más un platino a mediodía, y un regular más un platino por la tarde, por 3 meses, ¿sí? Más o menos, si ustedes están observando, esa es la cuestión de la posología que nosotros estamos trabajando. Pero quiero decirles algo muy, muy importante. Recuerdan que una de las recomendaciones que se hace mucho es, si la persona padece hipertensión, seamos cuidadosos con el platino, porque aquí nuevamente queremos un regular más un platino en la mañana, un regular más un platino al mediodía, y un regular por la noche y un platino. Entonces ahí seamos un poquito más cuidadosos. Si el paciente que nosotros tenemos, aparte de tener diabetes, él es hipertenso, entonces sí seamos cuidadosos con la posología. O sea, no hay que dar muchísima cantidad de platino, hay que ser más cuidadosos. Si estamos, o sea, la persona diabética no tiene hipertensión,
sí nos permite esta posología que nos indican aquí. Pero si la persona diabética es hipertensa, les vuelvo a repetir, seamos muy cuidadosos. No sé si estamos hasta aquí. Daniela, muchísimas gracias. ¿Con alguna otra duda? Eso sí, es todo por mi parte. Muchas gracias. Soy la doctora Guadalupe Rodríguez y soy 100% inmunotécnica. Muchas gracias por estar. Gracias, doctora Guadalupe. Sí, doctora, tenemos en sala a la señora Diana Luz García, que está levantando su mano. Quiere hacer su consulta. Adelante, Diana. Sí, por favor. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias, señora Diana. De antemano su ponencia, su explicación también, que es muy, muy clara. Yo quería hacerle realmente 2 consultas, tal vez ya no solo por el paciente diabético, sino como usted comentaba, por ejemplo, en casos especiales, ¿no? Por dar un caso puntual, yo tengo una familiar, mi concuñada, que ella ha sido operada y le han hecho una resección de una parte del intestino delgado. Y ella, claro, ha visto todas las propiedades que yo le justamente he mencionado y quiere tener claro que no va a tener tal vez pérdida en la absorción del suplemento que le vamos a brindar por esta parte que le está faltando el intestino. Y esa era un poco una de mis preguntas. Y la segunda, en un caso también de una paciente que es, bueno, es ya una adulta mayor de 81 años con cáncer y que es hipertensa. Entonces, quería saber justo por el tema, yo sé de que en hipertensión el platinum se busca controlar cuánto se va a consumir. En este caso, en puntual, ¿cómo sería lo ideal o indicado para que tome? Sí, muchas gracias, señora Diana. Mire, le comento, por ejemplo, en la primera parte de la persona que tiene resección del intestino, recordamos que, bueno, muchos de los medicamentos, de los productos, de los alimentos se absorben a nivel intestinal. ¿En qué le puede generar una situación? No sé, por ejemplo, si la parte que tenga pues seccionada es lo que es la parte del intestino grueso, del intestino delgado, no sé cuál es la parte. Intestino delgado es la parte. Intestino delgado, ok. Sí, porque, bueno, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Normalmente el inmunocal, ya ven que es en ayunas, es con ciertas características, 5,000 litros, etcétera. Normalmente ahí sí pudiera haber, pero es en el intestino delgado, hasta a nivel de yeyuno, pues es la primera, sí, ¿verdad? La primera partecita, el yeyuno. Entonces, ahí es posible que a lo mejor la cuestión de la absorción sea un poquito más lenta. Normalmente nos dicen, deja media hora, 1 hora antes y media hora después para que comas. 1 hora antes de alimento y media hora después. Bueno, ahí yo sí recomendaría, señora Diana, que a la persona le dejáramos siquiera la hora después de que lo consumió, para permitir, porque va a ir más lenta la absorción. Va a ir más lenta, que dejemos un poquito de 1 hora a 1 hora y media para empezar, que puede estar absorbiendo, que lo pudiera estar absorbiendo. Número 2, ahí, por ejemplo, si nosotros le damos con jugo o con otra cuestión, como también nos lo indican, no va a permitir, porque la molécula va a estar más grande, porque ahí va a haber vitaminas C, etcétera, dependiendo del jugo, y esa es una molécula que no va a permitir que se absorba la proteína. Ahí se les recomendaría que únicamente sea con agua. Con agua, porque la molécula es menos pesada. En cuanto a que si le da alguna complicación, para nada. O sea, claro, sí le va a regenerar la célula, sí le va a favorecer, no sucede nada. Es posible, y que no le extrañe que le dé un poquito de intolerancia, que se sienta un poquito empacinada o inflamadita del intestino. Es normal porque ahí hay una irritación del ilion, de la parte que está. Entonces sí pudiera tener una cuestión de ese tipo, pero ustedes saben que es una cuestión de crisis curativa que no dura más allá de 5 o 6 días. Claro. Y si todo lo contrario, señora Diana, le favorecería mucho. En cuanto a la persona que tiene cáncer, me decía que tiene cuestión de hipertensión, ¿es correcto? Sí. Ok. Sí. Ahí ustedes saben que lo que es el inmunocal MX, se favorece bastante dar hasta 6, hasta 8, ¿verdad? Con tomas de 3 entre cada uno.
ahí sí le favorecería, que está dentro de las enfermedades crónico-degenerativas graves, señora Diana, igual está en la posología que tenemos en el inciso C, ahí ubicaríamos a esa persona, ¿sí? Con enfermedades graves, ahí lo ubicaríamos. La diferencia es que sí tendríamos que ser muy cuidadosos con lo que es el inmunocal platino. ¿Por qué? Porque si la persona, perdón, la edad me decía que ya era una persona mayor, ¿verdad? 81 años. Sí, entonces precisamente porque a veces la edad, perdón por la palabra, vasopresina, bueno, porque a veces no estamos muy acostumbrados a los términos, pero la vasopresina normalmente está un poquito alterada en las personas mayores, y la vasopresina ahora sí que es una hormona que ayuda a que los vasitos estén en controles normales y puede estar fluyendo bonito la sangre, pero en las personas adultas la vasopresina está disminuida. Entonces, si está disminuida y no fluye de por sí ya la sangre adecuadamente, o sea, porque la vasopresina no deja que los vasitos estén bien cerraditos, y aparte todavía le damos el platino con la cantidad, ¿verdad? Que siempre se acostumbra, pues sí le vamos a generar algún poquito de trastorno, entonces sí puede subirle la presión un poquito. Entonces, doctora, ¿qué es lo que tendría que hacer ahí? Bueno, yo te le comento, señora Diana, ahí lo que usted tendría que hacer es, en lugar de darle 3, darle 1,5, dividido en las 3 distintas tomas que debe estar dando. O sea, la mitad en lugar de 1 entero. Y porque nos lo han dicho mucho nuestros expertos, aunque es en poquita agua, sí estar tomando suficientes líquidos. ¿Por qué? Porque el mismo monocal, yo creo que ustedes se han dado cuenta, a veces nos produce mucha sed. Sí, mucha sed a veces. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Entonces, aunque en el momento no nos dicen que tomamos mucha agua, que lo consumamos así para que se absorba muy bien, después sí nos piden que tomemos un poquito más de líquidos. Entonces, ahí sí le recomendaría que tomara un poquito más de líquidos a la persona. No sé si con esto le doy respuesta, señora Diana. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Muy gracias. Amable. Hasta luego. Bendiciones. Sí, igual, gracias. Ahora pasemos con la consulta de la señorita Juliana Peralta. Dice que una niña de 8 meses que no llora, no se mueve y la alimentan por sonda, puede tomar Inmunocal MX según no encuentran los médicos la razón por la que la niña esté así. Sí, gracias. Esta niñita de 8 meses, recuerden que hay una cuestión. Por ejemplo, aquí si ustedes observan en lo que es la dosificación, la posología, se recomienda a veces hasta un cuarto del sobrecito, ¿verdad? Lo que pudiera ser, en este caso, el MX, ¿sí? O medio sobrecito. Yo le diría que les diera un cuarto sobrecito, porque miren, si tiene 8 mesecitos, aparte ella tiene sonda, debe de tener alguna situación de antecedente o tuvo alguna situación de salud al nacer. Y lo más seguro que esa niña de 8 mesecitos no tenga ni siquiera el peso como para poder absorber ciertas sustancias, no sé si me explique. Entonces, es posible que tenga un muy bajo peso. Ahora, si está alimentándose por sonda nasogástrica, sí, significa que tiene algún problemita de la deglución o algún problemita de lo que es la absorción también. La pregunta es, ¿puede tomarlo? Sí lo puede tomar. ¿Cuánto puede tomar? Un cuartito. Yo le recomendaría un cuartito y al mediodía otro cuartito, o sea, dividirlo, el Inmunocal completo, en cuatro tomas durante el día, ¿sí? Hay otro detalle, y fíjense que es una de las cuestiones que sí nos enfrentamos. Cuando la persona está con sonda nasogástrica, ustedes saben que al inyectarle o al colocarle, ¿sí? Por la sonda, con la jeringa o con el émbolo con el que se aplica, a veces entre más espeso esté lo que se le está colocando, puede haber alguna cuestión de que el mismo sustancia se quede atorada. Entonces, sí se le recomienda en este caso sí le recomiendo que sea, porque dice, bueno, será proporcional, porque si es un sobre para 5 mililitros, entonces quiere decir que es 1.25 de líquido para un cuarto. ¿Sí estamos? O sea, no vamos a dividir el líquido en 4, porque el sobre lo vamos a dividir en 4. ¿Sí? Sí, me está escuchando la persona. Si son 5 mililitros y es un sobre para 5 mililitros, dice, si es un cuarto, entonces es 1.5, 1.25. No,
yo le recomendaría que le diera los 5 mililitros para el cuarto de sobre, ¿sí? Para que pudiera estar adecuadamente soluble el líquido y se pueda absorber correctamente. Que si se lo puede dar, sí se lo puede dar, pero en esa dimensión. Porque sí habría que revisar varios factores. Si esa bebé tiene su esquema de vacunación completo, hay que ver cuál fue el antecedente, porque tiene la sonda. Entonces, a lo mejor tampoco hubo lactancia materna y eso complica un poquito más la situación de la bebé, pero igual le puede funcionar el Inmunocal. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor, el joven Jorge Morocho ha levantado su mano. Por favor, prende tu micro para que hagas tu consulta. Ok, muchas gracias. Desde ya, los saludos cordiales a la doctora. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Jorge Morocho de Piura, Perú. La siguiente consulta es en relación a, por decir a mi padre, que él tiene un cuadro de inicios de Alzheimer. Yo quería saber cuál sería el producto a tomar, porque me mencionan que hay dos, dicen el Platinum y el otro Inmunocal de caja azul, creo. Y adicional a eso, él también tiene problemas con la próstata. De eso, más que todo, me gustaría que me indique cuáles serían el producto a tomar y la dosificación para ese problema. Sí, Muchas gracias por la atención. Gracias, joven Jorge, por la confianza. Mire, les comento, el sistema más o menos, el sistema cerebral nervioso, con ese tipo de padecimientos, sucede que a veces la transmisión sináptica no se da adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de las neuronas. Yo no nomás les agregaría, joven Jorge, yo no nomás agregaría el Inmunocal MX y el Platinum. Yo agregaría, perdón, bueno, yo agregaría también el Cogniva. ¿Por qué? Porque eso también ayudaría muchísimo en lo que es la cuestión de la filtración y lo que es la situación del mensaje neuronal que se puede dar entre las neuronas. Para empezar, agregaríamos el Cogniva, el Inmunocal MX y el Inmunocal Platinum. Una pregunta, perdón, escuché que era hipertenso, ya no alcancé a tomar ese dato porque se intervino, de pronto hubo una intervención. Si me aclaras. Sí, doctora. Prácticamente, digamos que le mencionó lo resaltante que tiene, sí, porque él presenta un cuadro bastante, digamos, complejo, ¿no? O sea, él tiene diabetes diagnosticada, tiene la presión alta, incluso un problema también referente a la descalcificación, está creo que un grado de osteopenia. Entonces, o sea, ya tiene 78 años para empezar, ¿no? Entonces, o sea, en base a eso era mi inquietud, porque de una u otra manera pues estamos consultando todas las formas de poder tratarlo, ya que médicamente, o sea, con los fármacos que él toma, que ya son bastantes, se ve alterado su hígado también, ¿no? Llega un punto donde, o sea, se siente mal ya también el estar tomando varias pastillas, por eso es que junto con los familiares estamos viendo otras alternativas que le permiten, digamos, regenerar sus tejidos, sus células, ¿no? Entonces, buscando en la internet hemos llegado al producto y queremos obviamente saber al respecto para poder, digamos, encontrar la salud hacia nuestro padre y la tranquilidad de él, pues, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Marcel. Me está aclarando y sí es cierto, en Perú, muchas gracias, Marcel, por la aclaración. Exacto, efectivamente, en Perú únicamente parece que tienen el Inmunocal, no tienen ninguno de los otros productos como el que le mencionaba Cogniva. Sí, porque hay algunos otros productos que en México, en algún otro lugar, se pueden adquirir. Bueno, a lo mejor comentarlos que existen sería bueno, ¿verdad? Pero sí, desafortunadamente no lo tienen allá. Bueno, ahí mándeme. Bueno, ahí qué podemos hacer. Se puede utilizar efectivamente el Inmunocal MX, el Inmunocal Platinum, con la diferencia, ¿verdad? Ahí tenemos en lo que es la tablita, lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. A su papá le puede igual indicar el MX y el Platinum, pero sí ser cuidadosos, no el sobre entero, sino medio sobre, dosificarlo o dividirlo, ¿verdad? En las distintas tomas para poderle estar dando. Hay una cuestión que usted me comentaba, osteopenia, y cuestión sí, ¿verdad? Sí fue correcto. Osteoporosis que estaba teniendo su papá. Lo ideal, pues ahí sí ayuda, pero cuando hay una cuestión de descalcificación, también, bueno, el platino ayuda mucho porque tiene minerales.
Aquí lo desafortunado es de que no se puede dar un sobre entero o 3 sobres, como en este caso, como se observa aquí, después de los 6 días empezar a dar un sobre de platino y uno de MX, un sobre de platino, o sea, no se puede en este caso. En este caso te tendría que dar un sobre de MX, medio de platino, sobre de MX, medio de platino, sobre de medio X, medio de platino. Ahora dirán, bueno, la bolsita de 50 gramos que tiene, son microgramos los que tiene de sodio, son microgramos. Ahí sí tendríamos que valorar, porque a veces dicen, bueno, vamos poniendo en la báscula. ¿Qué sucede? Si le doy suficientemente platino, va a mejorar unas cosas, pero es posible que se disparen las otras, ¿sí? Entonces, la cuestión de darle medio sobrecito diario no pone tanto riesgo la cuestión de hipertensión, o sea, no nos casemos con esa parte. Igual es estar checando, revisando la presión arterial, cómo se está manejando, pero sí le favorece la cuestión de la osteopenia. O sea, sí mejora un poquito esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente que se está perdiendo calcio, se está perdiendo cemento, se está perdiendo vitamina D por esa parte. Igual, a lo mejor, si nosotros decimos, bueno, estamos hablando aquí únicamente de inmunocal, sí, pero desafortunadamente aquí hay un problemita de salud agregado, ¿verdad? Sus médicos tratantes considero que le están dando algunos minerales que favorecen esa absorción del calcio. Entonces, entre ellos pudiéramos estar manejando, ya que no hay el producto allá, pudiéramos estar manejando la vitamina D en presentación ahora sí que farmacéutica, ¿verdad? Y agregarle la cuestión del inmunocal. No sé, eso es lo que pudiera estar ayudando. Ahora, con la cuestión de la próstata que mencionaba igual, hay una cuestión de la próstata, de inflamación de la próstata, degeneración de la próstata, no sé, en esa parte que si el inmunocal favorece, sí favorece. Lo hemos comentado en distintas situaciones de que la misma cisteína va a generar la producción de glutatión. El glutatión se va a ir a diversas áreas donde encuentre alguna alteración celular, donde sea, donde note algo que es anómalo, ahí va a trabajar. Entonces, glutatión al dárselo a su papá en esas dosis que estamos manejando, no nomás le va a mejorar un poquito lo que es ya la situación que ya trae, sino que también esa parte de lo que es la próstata le va a desinflamar y va a regenerar la célula. El motivo no es a qué nivel de células de la próstata se está dañando, solo menciona que hay una cuestión de próstata. Entonces, cuando hablamos de una próstata o prostatitis, estamos hablando de una inflamación de la próstata por la situación que se esté generando, ¿sí? Entonces, lo que es el inmunocal, a través de la cisteína y esto, va a favorecer el desarrollo del glutatión y el glutatión va a poderle desinflamar y regenerar esa parte de la célula. Sí es muy importante que tengamos siempre en cuenta, a veces, si no lo han dicho mucho, la posología, la dosificación. No es lo mismo un sobrecito diario que ya dar un poquito más de 3 a 4 sobrecitos, porque eso permite que la producción de glutatión aumente un poquito y sea suficiente, sea vasto para mejorar esa situación de salud. No sé, joven Jorge, si hasta aquí puedo quitar su duda o algún otro comentario. Sí, mire, la duda que tengo al respecto es, en todo caso, a él tendría que darle inmunocal MX, un sobre y lo que es el platino un medio sobre, ¿verdad? Esto es, digamos, por los primeros días, todo el mes, porque en principio escuchaba pues que los primeros días digamos, se da así en dosis bajas, perdón, y después, o sea, ahí había que tomar, pasar al sobre, ¿no? En este caso es, esa dosificación que usted me indica es, digamos, por los primeros días nada más o en todo caso por todo el mes. Ok. Si ustedes observamos en la tablita que tenemos ahí, ¿verdad? Justamente una de las cosas que nos indican ahí, ¿verdad? Precisamente es que al principio únicamente es el regular. Recuerdan que entre más cantidad demos y lo mezclemos, las crisis curativas son mucho más fuertes. No, se recomienda el regular los primeros 3 días, los primeros 6 días el regular, y a partir de que ya el organismo ya tuvo esa crisis curativa, ya pudo estar absorbiendo, ahora sí ya en los siguientes 6 días ya pudiéramos estar trabajando por 3 meses lo que es el MX, la mitad de un platino, MX, la mitad de un platino, y por la noche MX, la mitad de un platino. Efectivamente, o sea, no se puede dar el platino, o sea, porque precisamente
las crisis curativas serían mucho más severas. Entonces, son los primeros 6 días el regular. El regular, únicamente el regular, que como lo tenemos aquí mencionado, ¿verdad? Aquí le pudiéramos estar trabajando, no sé si observamos claramente, únicamente en ayunas, ¿verdad? Los primeros 3 días en ayunas el R, y luego dice el platino, pero ustedes en este caso lo que pudiera estarle dando sería el regular. Por 3 días, por 6 días sumaríamos, y el 7º día en adelante, ahora sí empezamos con un regular, medio platino, un regular, medio platino, un regular y un medio platino. Eso es. Ok, y en todo caso, para una persona, digamos, que no presenta ningún otro síntoma más que solo la prostatitis, ahí sí, tranquilamente, sí se le puede dar un sobre completo. Sí, hay un sobre completo, y por ejemplo, una cuestión de prostatitis, pues ya lo pudiéramos meter en lo que es el inciso B, ¿verdad? Donde pudiéramos estar trabajando, que no es una enfermedad crónica degenerativa grave, sino es una enfermedad crónica, sí, pero no es degenerativa grave. Entonces ahí pudiéramos ser un poquito más conservadores, con lo que es el MX y el platino. El MX y platino también pueden ser hasta 3 tomas por día, pero recordemos siempre que hay que iniciar con MX los primeros 5 o 6 días para evitar que las crisis curativas vengan muy fuertes. Esa es la cuestión, porque luego dicen, es que es malo dar platino. No, no es malo. Lo que sucede es que entre más le des, la crisis curativa va a ser mucho más severa. ¿Sí? No sé si tenga algún otro comentario. Gracias, doctora. Sí, gracias, Bueno, gracias. Muy bien, doctora María Guadalupe. De verdad que quisiéramos poder atender todas las consultas, pero en realidad también sigue la capacitación con el doctor García Pelayo y el panel médico, así que dejemos las preguntas para otra oportunidad. Ya habrá tiempo para responder todas las preguntas. Agradecerle su tiempo, su disposición siempre de apoyarnos al equipo, y bueno, somos 100% Inmunotech. Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Hasta la Gracias, próxima. hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas Pasen gracias. bonita tarde, muy amable, gracias. doctora, y a todo el equipo. Gracias Gracias por por la servirles. asesoría.